Muy bien, pues buenas tardes a todo el mundo y a aquellos que nos están recibiendo desde otros lugares, pues creo que buenos días para la mayor parte de vosotros. Bueno, continuamos hoy con el ciclo especial del organismo certificador y del comité técnico consultivo, con esa variante que hemos introducido este año para armonizar y sobre todo para amenizar. Eh, no todo es teoría, no todo es compartir conceptos, y creemos importantes resaltar lo diferencial del modelo de certificación de competencias de IPMA, que está hecho por personas, para personas y con personas. Así que la sesión de hoy, la tarde de hoy, que será parte de los siguientes webinars que tenemos planificados para el resto del año, pues ir intercalando esos testimonios de las distintas personas con distintos roles. Y hoy es un día relevante porque tenemos a tres roles, tres personas con una vastísima experiencia profesional en dirección de proyectos, porque se dedican a eso en sus respectivos sectores de actividad y empresas, y ahora os lo presentaré brevemente, y en un rol especial, y es el rol de evaluadores. Es algo muy, muy peculiar de la certificación en IPMA. Tenemos por una parte a Adrián Benito Ríos. Adrián, él está certificado en el nivel A y además es evaluador en el nivel A. Javier Pajares, él está certificado en el nivel C y es evaluador en el nivel C. Y Pedro Ricote, él es nivel B y está certificado como evaluador en el nivel B. Este es un requisito que es importante recordar, que para poder evaluar inicialmente lo que tienes es que estar como mínimo certificado en el nivel al que puedes posteriormente evaluar a los candidatos. Y todos los años los evaluadores tienen que superar una serie de pruebas, y esas pruebas se realizan a lo largo del proceso evaluador. Durante todas las fases que intervienen los evaluadores, el supervisor del sistema evalúa cómo lo están haciendo, y además tienen que participar todos los años en varias sesiones de capacitación continuada. Entonces, no están aquí por los roles que veis en pantalla, que son importantes porque Adrián dirige también desde hace más de 10 años la PMO del Grupo Thales. Javier, aparte de sus tareas profesionales en el pasado como profesional en dirección de proyectos, está en el área académica, es más un project manager educador, ¿no? Y Pedro pues lleva muchos años en Siemens, dirigió la PMO del sur de Europa y parte también en América Latina, y hoy está dirigiendo otra área dentro de Siemens. Pero, insisto, no están aquí por eso. Claro que para ser evaluador tienes que ser, repito, profesional y haber estado certificado. Pero creo que es un enorme lujo tener hoy a estas tres personas, y lo importante es que nos participen. Recordaros, a los que por primera vez participáis, pues uno es evaluador en el organismo certificador que le corresponde, y si está habilitado para ello puede ser también evaluador internacional del resto de organismos certificadores. La diferencia importante del organismo certificador en España es que tenemos una acreditación. Independientemente de la validación de IPMA, estamos acreditados, somos el único organismo que está acreditado en España para certificar personas directores de proyectos. Es un tema también relevante, y recordemos también dónde estamos, dentro de ese sistema, ese ecosistema para el desarrollo profesional continuado, donde la certificación es una herramienta, es un método que nos sirve para medir cuál es el grado competencial de una persona determinada en un momento determinado, desempeñando un rol cierto y determinado.
Vimos la diferencia de la competencia, más allá del conocimiento. No se certifica únicamente conocimiento, es otra gran diferencia del modelo. Los otros modelos, sin menospreciar absolutamente ninguno, evalúan únicamente conocimiento. Aquí hay más cosas y esto es lo que pretendo que los evaluadores hoy compartan con la audiencia. En España el organismo certificador es un organismo dentro de la Asociación Española de Dirección de Ingeniería de Proyectos, IPMA España, pero es un organismo independiente, autónomo, que se maneja a través de un comité de dirección, de un comité de partes imparcialidad, hay una presidencia y hay una serie de personas que trabajan dentro del organismo certificador, entre ellos los evaluadores de personas. Como he dicho antes, la acreditación es algo que diferencia a este organismo certificador del resto de organismos certificadores. ¿Para qué certificamos? Y estamos centrados en las evidencias de los evaluadores, para la redundancia, que evalúan a personas, a individuos, contra la ICB4. Hay evaluadores que evalúan otras cosas, contra otros estándares. El estándar del PEB, el estándar del OCB, que sabéis que sirven para certificar, reconocer modelo de excelencia en proyectos y programas, el PEB y la OCB, con la certificación Delta. Pero aquí estamos únicamente con la ICB y los dominios, dirección de proyectos, programas y carteras de proyectos, porque vamos a tener también un seminar con lo que son las extensiones. Tendremos webinars donde veremos no solamente los requisitos de las extensiones, sino también tendremos testimonios. En esos testimonios vendrán personas para compartir cosas. Hoy tenemos aquí los dominios y las áreas de competencia de esos 4 niveles, donde veis que para cada ámbito y para cada área de perspectiva hay una serie de indicadores clave de competencia. Algunos de ellos son tremendamente difíciles de objetivizar. Y es una responsabilidad de los evaluadores identificar cuáles son los indicadores clave de competencia de los elementos de competencia, porque sabéis que para superar cualquiera de los niveles hay que superarlo con el 80% del conocimiento y aplicación del elemento de competencia y el 50% de los indicadores clave de competencia. Os acabo de comentar que tenemos, además de estos 4 niveles en dominios, proyectos, programas y carteras, las extensiones para liderazgo ágil, consultor y coach y educador. Las vamos a explicar en sucesivos webinars y vendrán testimonios de personas certificados en esos roles, en esas ampliaciones. Para cada uno de los niveles, recordaros, se exigen distintas cosas. Experiencia, manejo de la complejidad, liderazgo, impacto estratégico y una serie de años. Para cada uno de los niveles se exigen una serie de años, no de experiencia solamente, sino dirigiendo ese tipo de proyectos. Y toda una ruta, todo un proceso que da inicio con la verificación de las condiciones de aplicabilidad. Los evaluadores, a través de secretaría y dirigidos por el supervisor, lo que hacen es verificar si documentalmente se cumple con los requisitos y a partir de ahí pues, se va preparando los exámenes, se va revisando el informe STAR, se preparan las entrevistas y se realizan las entrevistas. El único que no tiene ni redacción de informe, ni de experiencia, ni entrevista es el nivel D. El nivel D únicamente requiere conocimiento del estándar y es un examen de 3 horas de duración. ¿No? Entonces, en resumen, este modelo va mucho más allá del reconocimiento de conocimiento. Lo que pretende es, dentro de ese ecosistema de aprendizaje y enseñanza, favorecer cuál es el grado competencial y cómo el candidato puede medir su brecha competencial, ya comparando las autoevaluaciones, el plan de carrera y los resultados que se han obtenido en las distintas fases. De tal forma que compara su selfie con el resultado que este grupo de expertos evaluadores ha realizado a lo largo de las distintas fases para cada nivel. Y tenemos esta fotografía. El plan de brechas lo que ofrece es este cuadrante, en qué nivel estoy,
¿cuál es mi grado de consciencia o inconsciencia respecto de mi grado competencial o mi falta de grado competencial? ¿Por qué? Porque al empleador ya no le convence tanto lo que tú dices que sabes, no le convence tanto los cartones que tengas. Lo que busca el empleador es el menor grado de subjetividad para saber si tú has dirigido proyectos y qué tipo de proyectos. Una cosa es tener conocimiento y otra cosa muy distinta es tener competencia. Bueno, pues dentro de ese contexto estamos, dentro de ese contexto simplemente para recordar todas las requisitos a los distintos niveles, a los 4 niveles en los distintos dominios, pues vamos a dar inicio. Tenemos 45 minutos para compartir con Adrián, con Javier y con Pedro distintas cosas. Pues daros la bienvenida y el agradecimiento por vuestra permanente disponibilidad y compromiso. Yo os voy a ir compartiendo, a veces más que preguntas, son reflexiones. Y lo que pretendo es que cada uno de vosotros, en base a los años, que todos lleváis más de 10, 12 años, evaluando competencias en distintos candidatos, en distintos niveles, en distintos dominios, desde vuestra experiencia para el nivel en que evaluáis, pues que compartáis de la manera más amigable posible qué es lo que se busca, cuál es el valor que se pretende. Entonces, empezamos con la primera pregunta y empezaré con Javier, pasaré por Pedro y terminaré con Adrián en sentido de niveles progresivos, nivel C, nivel B y nivel A. La primera pregunta es pues, bastante personal, ¿no? Y va para los tres, y es la misma, ¿no? Pues nos podríais contar brevemente qué os motivó a meteros en este lío, en el buen sentido de la palabra, ¿no? ¿Qué os motivó a presentaros como evaluadores profesionales de competencia y cuál es el valor o la satisfacción que todo ello ha generado o está generando con vosotros cuando actuáis como evaluadores? Javier. Sí, bueno, muchas gracias, Jesús. Bueno, a la pregunta que haces, en mi caso, un poco particular, porque, bueno, estuve en Repsol durante 6 años previo a la universidad, pero prácticamente toda mi trayectoria profesional pues ha desarrollado dentro de la universidad y en concreto dentro de la Universidad de Valladolid. Y en el caso mío, pues casi engancharme al sistema y enamorarme al sistema de certificación de IMA, pues fue casi un proceso natural. ¿Cómo se produjo? Pues en el año 2005, el curso 2005-2006, creamos el máster en dirección de proyectos de título propio de la Universidad de Valladolid y bueno, pues consideramos que era conveniente que por lo menos los que lo habíamos impulsado y posteriormente otros profesores, pues que se certificasen, habida cuenta de que no había carreras por aquel entonces y muy pocos másteres en dirección de proyectos. Entonces era un valor añadido que los profesores estuviesen certificados por una asociación profesional externa. Y así que, pues en el año 2008 es cuando me certifiqué, en mi caso concreto, lo recuerdo en noviembre, porque estuve en Valencia, y lo que ocurrió es que al involucrarme en el sistema me enamoré de él. Realmente el sistema de competencias, de evaluar no conocimientos, sino de evaluar esa competencia, pues me encantó. Y un paso natural, una vez que te enamoras de algo, es involucrarte, casarte con ello. Y de alguna manera, pues la boda fue el empezar a evaluar, ¿no? Me encantó el sistema realmente de evaluar competencias, de que a partir del nivel C y posterior se hubiese una entrevista en donde se habla con el candidato, la candidata, pues habla de su trayectoria profesional y se intenta detectar si realmente ponen las competencias, ¿no? Aquí en la universidad, raro es el día que no oímos la palabra competencia, desde que empezamos con la historia de esta Bolonia y el Espacio Europeo de Educación Superior, la palabra ECTS, la palabra competencia, la oímos prácticamente día sí y día no. Sin embargo, muchas veces cuando lo oigo yo digo,
con colegas que no son de dirección de proyectos, no conocen el sistema de ITMA, digo, ¿realmente saben de lo que están hablando? Es decir, en la universidad se supone que en el Espacio Europeo de Educación Superior lo que se evalúan es que los egresados tienen una serie de competencias, pero hemos cambiado los sistemas, se evalúa cada menos tiempo, etcétera, etcétera, pero al final son exámenes parecidos, ¿eh? Bueno, si se evalúan trabajos, se evalúan tal, pero realmente donde se evalúan competencias es en ITMA, ¿no? De hecho, yo creo, no sé si a lo mejor procedería asignatura por asignatura, pero quizás por curso, es decir, cuáles son las competencias que vienen en el programa del curso que tendrían que hacer los alumnos y hacer uno por uno una entrevista tipo de ITMA para ver si realmente pues, tiene esas competencias, ¿no? Entonces, un poco, eso es el proceso, ¿no? Me preguntabas también cuál es la satisfacción. La satisfacción, yo disfruto muchísimo porque me ha permitido conocer a excelentes directores y directoras de proyectos, ¿no? De los cuales, de sectores muy variados, de los cuales yo aprendo mucho. Yo es mi papel como evaluador, pero estamos hablando con personas con una experiencia importantísima. Entonces, bueno, pues ellos cuentan toda su experiencia, yo puedo aprender de ello y yo lo que hago es, de alguna manera, ver que esas competencias del modelo ITMA se están cumpliendo. Con lo cual, pues para mí solo puedo hablar de satisfacciones, ¿no? Y de un enriquecimiento personal, ¿no? Y esto enlaza también con otro tema que se puede hablar, es lo bien que está hecho el sistema porque se le parece a lo que llamamos nosotros peer review, es decir, evaluación entre pares. Te evalúan otros directores de proyecto, a directores de proyecto y ponen, digamos, en común esa experiencia, ¿no? No sé si me he extendido demasiado, pero un poco esa era la idea, ¿no? Es importante. Gracias, Javier. Has tocado un tema que formará parte también de otro webinar, porque también tienes otro rol como responsable del registro de programas educativos. Ahí lo tocaremos alineado con esa extensión de la ICB para esa audiencia que de una manera directa o indirecta tú eres un especialista, y es quién le pone el cascabel al gato, ¿no? ¿Quién es el que evalúa a aquellos que se dedican a educar a otros en dirección de proyectos, ¿no? Pero bueno, ya llegará ese webinar que seguro que será apasionante. Ahora estamos centrados en los dominios de profesionales que dirigen proyectos, programas o portfolios, carteras de proyectos, en los 4 niveles. Hablaremos de las extensiones. Pedro, tú eres el siguiente, entonces... Pues primero, gracias por invitarme, gracias por poder compartir pues, esas experiencias desde el otro lado, ¿no? desde el lado de evaluador. ¿Qué nos motiva esto? Me imagino, pues, Javier ha tocado varios puntos, Adrián seguramente pues, lo dirá al final, porque normalmente los que trabajamos tenemos una profesión distinta, ¿no? Trabajamos en otras empresas que precisamente no creo que estemos en una vida de confort, sino todo lo contrario, porque todos los que vivimos en el mundo de proyectos no precisamente vivimos en el área de confort. ¿Por qué nos metemos en esto? Pues sacrificando tiempo personal, ¿no? Al final estás sacrificando tiempo de estar con la familia, poder disfrutar de vacaciones, porque como evaluadores profesionales ese tiempo es donde lo estamos sacando, es decir, de nuestro propio tiempo libre, ¿no? de vacaciones, fines de semana. Pues yo lo tengo claro. Por un lado, tienes inquietudes profesionales, ¿no? Dentro de lo que es la dirección de proyectos, un mundo que te apasiona, que te gusta, y empiezas a conocer pues distinta gente. Pues allá por el año 2009, 2010, pues conocí a Jesús, ¿no? En España, precisamente, en Milán. Tuvimos que irnos a Milán para conocernos en persona, porque en aquel momento Siemens, que tenía su propio proceso de certificación interna, empezábamos a desarrollar un concepto que era una certificación combinada con ITMA. Y es ahí también donde te empieza a picar el gusanillo, de decir, bueno, pues más allá de tu propia empresa, existen organizaciones como ITMA, donde hay una serie de estándares y precisamente toca aquellos palos que a mí personalmente que me gustan porque tratas mucho con individuos, tratas mucho con personas. Entonces yo creo, como dice Javier, pues hay para mí dos entornos que crees que puedes colaborar para desarrollar la carrera profesional o
o la profesión de Project Management, y uno es formación y otro es la certificación. Sin duda, yo me quedo siempre y me quedaré siempre con la certificación. He tenido opciones y a veces he dado cursos o dado másters, pero lo que más me gusta es la certificación, porque al final estás valorando y evaluando a colegas tuyos de otros sectores donde se enfrentan a dificultades y donde aplican una serie de competencias, y es un proceso donde aprendes y vas un poco de la mano, ¿no?, de estos profesionales que, al igual que tú, pues están certificando. Yo personalmente, pues yo diría que es lo que más me atrajo. He sacrificado otras cosas personales, he sacrificado incluso dar formación, que también me gusta, y priorizo siempre la evaluación, me parece, y la certificación es lo que te acerca más a una persona, a otro colega, a otro director de proyectos, y entender cómo ha gestionado ciertos proyectos ante ciertas dificultades. Así que diría que es un poco también un enamoramiento, ¿no?, como dice Javier, ¿no? Porque o aquí estás enamorado o si no, es muy difícil justificar cómo de 10 a 12 de la noche dedicas el tiempo, pues, a preparar, a revisar, a prepararte las entrevistas, etcétera, etcétera. Tiene que gustar, ¿no? Muchísimas gracias, Pedro. Y Adrián, the floor is yours, lo mismo. Gracias, Jesús. Y bueno, gracias por invitarme a este foro. ¿Qué me mueve? ¿Cuál es mi propósito? Pues a mí, sobre todo, es ayudar, ¿vale? Me carga de energía ayudar. Ayudar a las personas a fomentar su autoconocimiento, ayudarles a crecer personalmente, contribuir a su desarrollo profesional, entendiendo o ayudándoles a entender qué funciona bien, qué funciona mal, dónde tienen que poner el esfuerzo por mejorar, ¿no? Todo ello desde el modelo, ¿no?, el modelo ITMA, que me gusta, lo compro, lo defiendo y lo impulso en mi propia organización, no como evaluador, sino como responsable de la PMO, ¿no? También, egoístamente, aprender. Me mueve el aprender, ¿no? Aquí siempre tienes que estar manteniéndote actualizado, ¿no? Hace poco estábamos con la ICB3, ahora con la ICB4, esa renovación continua y ese desarrollo personal en cuanto a dirección de proyectos, nuevas técnicas, qué es lo que se oye, qué es lo que se cuece, pues eso también me motiva y me impulsa a hacer todo esto, ¿no? Y bueno, saciar mi curiosidad, ¿no? Siempre se aprenden cosas nuevas, o al menos nuevas formas de hacer las cosas que ya conocemos, ¿no? Y eso también me motiva y me impulsa. Y por supuesto, pues conocer a estos compañeros, a Javier, a Pedro, y por supuesto a ti, ¿no? Y compartir las experiencias, pues es un lujo, ¿no?, del que todos los días pues aprendo. Excelente, muchísimas gracias, Adrián. Habéis visto 3 aproximaciones, cosas que coinciden, pero luego hay matices a nivel personal. Ya veis que ni tienen cuernos ni colmillos retorcidos, ¿no? Y esto me lleva a plantear la segunda pregunta, ¿no? También de cara a la audiencia, a los que estáis escuchando, muchas veces se confunde esta evaluación con la evaluación clásica y no tiene nada que ver, porque además la evaluación de competencias no tiene una escala o un rango de 0 a 10, siendo 0 inepto y 10 cum laude. Esto no es así. La competencia profesional tiene otra aproximación, porque embebe, más allá del conocimiento, la capacidad para crecer, la capacidad para ser más competente. Tiene que ver con habilidades, tiene que ver con destrezas. En este sentido, los evaluadores de certificación de personas no son jueces, ¿no? Son más bien notarios, ¿no? Los evaluadores ni aprueban ni suspenden. Lo que hacen es presentar evidencias del grado de competencia que el candidato ha demostrado en los distintos niveles. Entonces lo presentan previamente a las pruebas al supervisor del sistema y el supervisor les está evaluando a ellos para finalmente recibir la propuesta, que los evaluadores son 2 a partir del nivel C,
el evaluador principal tiene que ser del sector de actividad del candidato que aplica o del más cercano, y el segundo evaluador obligatoriamente tiene que ser de otro sector de actividad. ¿Qué se pretende con eso? Pues evitar fantasmas de sector. Es decir, el esfuerzo que tiene que hacer, lo que Javier hablaba como por pares, ¿no?, es aportar valor intentando muchas veces objetivizar algo que es tremendamente subjetivo, como es el comportamiento de las personas. Para eso tenemos unos indicadores clave. Y esta es la parte más difícil, porque están siendo evaluados los evaluadores al mismo tiempo que evalúan. Y eso es un plus de calidad, de rigor, de transparencia, de independencia. Mi pregunta es contarnos cómo lo hacéis, qué buscáis, cómo lo hacéis en las distintas fases del proceso evaluador. ¿Cómo os esforzáis para identificar las evidencias objetivas, en este sentido, el elemento de competencia y el indicador clave? Recordemos, audiencia, que para cada nivel existen unas fases, con lo cual hay un sumatorio de aplicabilidad, de experiencia, de complejidad, el estudio de la currícula del candidato, la evaluación de su informe STAR y luego la entrevista, amén del examen, porque todos tienen un examen. Hay algunos que es escrito y otros que es oral. ¿Qué hacéis, evaluadores, en las distintas fases del proceso evaluador? Más bien, ¿qué hacéis? ¿Qué buscáis? ¿Y cómo lo hacéis? Javier. Sí, bueno, pues Jesús, has dado un poco las claves, ¿no? Y en la ICB 4.0, yo creo que una mejora sustantiva con respecto a la 3.0 es que aparecen los conceptos de indicadores clave de competencia, indicadores clave de desempeño, ¿no? Y entonces, tanto en el informe previo, el informe STAR, como después en la propia entrevista, pues te pones de alguna manera en modo alerta para ir detectando esos indicadores clave de, primero, que están los elementos de competencia, y la manera de ver que se ponen en juego esos elementos de competencia es que hay presentes pues uno o varios indicadores clave de competencia. A ese respecto, pues un aspecto que considero fundamental, casi, no sé si como comentario o como consejo, lo importante que es el resumen ejecutivo de los proyectos. Es decir, los candidatos, cuando presentan la documentación, una de las partes más importantes es justamente pues, de varios proyectos que han dirigido, en los que han participado, pues tienen que hacer un resumen ejecutivo, lo que antes se llamaba el informe STAR específicamente, ¿no? Entonces ahí yo creo que es muy importante el que realmente sea STAR. Es decir, STAR, mucha gente cuando dice el informe STAR dice de estrella, no, eran las siglas de Situation, Task, Activities and Result. Es decir, explicar una situación que tú has vivido como director o directora de proyectos, un problema generalmente, task, qué tarea había que realizar para resolver, para mejorar esa situación, qué actividades has hecho y cuál ha sido el resultado. Entonces, si se utiliza esa estructura, sobre todo cuando se explica en la parte de los desafíos del proyecto, si para esa estructura se dice exactamente qué es lo que se ha hecho, cuál es la situación, qué es lo que se ha hecho, y se dice qué elementos clave de competencia, qué elementos se han puesto en juego, eso facilita muchísimo al evaluador. Es decir, casos concretos, de problemas concretos, de acciones concretas que ha hecho el candidato, y con ello, pues que diga cuál ha sido para cada elemento de competencia, qué indicador clave. Eso facilita muchísimo tanto la evaluación del informe como después la entrevista, ¿no? Eso es mucho mejor. En muchos casos no nos encontramos esto. Esto es lo ideal, nos encontramos de que se habla de una situación y dice lo que se hizo en todo el proyecto y después pone 8 elementos de competencia cubiertos, sin explicarme cómo se deduce que ha puesto en juego esos elementos de competencia, sin decirme qué indicadores de competencia eran. Entonces, bueno, pues puedes decir, pues ni me lo creo ni me lo creo, ¿no? Ni no me lo creo. Entonces ahí tienes una labor mucho más dura en la entrevista. Es decir, la segunda fase de la entrevista es aquellos que han hecho muy bien el informe, la entrevista, por así decirlo, es un paseo, porque son dudas, alguna cosa que no te ha quedado clara, alguna de las tareas que has dicho que ponías en juego ciertos indicadores clave de competencia y no te parece que sea evidente, preguntas por alguna explicación, alguna competencia que te falta y que no has abordado. Entonces, bueno, pues en ese caso, así
digamos, sería una entrevista fácil, ¿no? Cuando eso no es así, pues viene una entrevista en donde tienes que, en ese tiempo de la entrevista, intentar ayudar al candidato a que de alguna manera explique realmente situaciones a las que se ha enfrentado y que nos explique realmente cuáles han sido esos elementos de competencia que ha puesto en juego, ¿no? Eso es un poco lo que yo busco, ¿no? Cuando evalúo. Gracias, Javier. Llegaremos ahí. Me guardo esa preguntita para después. Luego os pregunto específicamente por el valor de la entrevista y qué es lo que buscáis en la entrevista, para que quede claro la audiencia. Hay dos fases claramente independientes y definidas en el proceso evaluador. Una es contra documentos, otra es contra el reto de uno de los proyectos que el candidato decide escribir ese informe STAR, pero luego la entrevista. Ahí sí que, aunque ahora es todo online, antes era presencial, tenía otra complejidad, ahora tiene otra distinta complejidad, porque al estar de manera síncrona, pues a veces resulta incluso más difícil encontrar, ¿no?, el tema del lenguaje corporal, el lenguaje no verbal. Pero bueno, llegaremos a la entrevista porque quiero abordar la pregunta de una manera distinta también para que la audiencia entienda el valor de la entrevista, y aquellos que todavía no están certificados y que están interesados en la certificación, pues tengan el concepto más claro, ¿no?, de qué es lo que se pretende. Pedro, lo mismo, ¿qué buscáis y cómo lo hacéis? Es que Javier yo creo que ha dado 3 o 4 claves que son muy importantes, pero bueno, con las cuales las confirmo una a una, ¿no? Yo le voy a plantear desde otra óptica, a lo mejor, Jesús. Esa pregunta es, para mí, evidentemente, ser notario es que tengo que dar fe que el candidato ha cubierto una serie de competencias y es capaz de gestionarlas si tenemos los indicadores, pero yo diría que esto es un viaje que vamos a hacer el candidato y el evaluador desde una fase muy temprana, donde con una serie de pasos vamos a ir siendo cada vez más capaces de poder tener esas evidencias para poder, digamos, dar fe como notarios de que efectivamente este candidato cumple los requisitos que IDMA entiende. Y yo, ¿por qué digo que es un camino conjunto? Porque yo empiezo en el mismo currículum, es decir, ahí ya el candidato se propone un nivel. Y en ese nivel tenemos nosotros ya como evaluadores determinar si lo vemos o no, que es el nivel adecuado al que se debería certificar. Para eso pues vamos a ver pues el tipo de historial profesional, complejidad de los proyectos que ha llevado, años de experiencia, formación. Y yo diría que para nosotros sería el primer paso. Y ya de ese propio currículum pueden ir surgiendo dudas, preguntas que vas a necesitar ir aclarando a lo largo de los siguientes pasos para poder recoger esas evidencias que nos permitan justificar o demostrar que el candidato está preparado o está cumpliendo las competencias mínimas. Segundo, creo que es muy importante, aparte del informe STAR, que es un resumen normalmente enfocado a un proyecto con las situaciones, los 2, 3 o 4 mini resúmenes que prepara de la lista de proyectos que le he indicado, porque eso es una fuente no solo centrada en el informe STAR, incluso para el turno de entrevistas. ¿Por qué? Porque el informe STAR se puede centrar en un proyecto donde has abordado una serie de competencias, pero en la entrevista podemos abarcar otras competencias que el propio informe STAR no tuviera descritas, pero entendemos que el candidato le puede ayudar para que estás evaluando, al fin y al cabo, la trayectoria y la experiencia de ese candidato, no el proyecto en particular que ha gestionado. Pues a mí personalmente ese resumen o síntesis que hacen de 3, 4 o los 5 proyectos adicionalmente al que vaya a presentar nos ayuda, o a mí me ayuda, porque de ahí puedo entender o puedo comprender qué otras complejidades ha podido gestionar que no necesariamente ha desarrollado en el informe STAR. Y luego, evidentemente, pues el informe STAR es una fuente de información
Coincido con Javier, si un candidato lo ha preparado, lo ha elaborado bien, yo creo que tiene mucho ganado, la entrevista va a ser mucho más sencilla. Para aquellos candidatos que no lo han hecho tan bien, no es el fin del mundo, es decir, puedes tener un informe estar no tan bueno, pero hemos tenido candidatos que en una entrevista han sido solventes, han sido capaces de aportarnos las evidencias para poder certificarle, ¿no? Y poco más, no, yo es que casi con lo que ha dicho Javier coincidiría en punto a punto. He querido añadir algunos otros que creo que pueden ser también útiles para los candidatos. Perfecto, Pedro, muchas gracias. Verifica si puedes el audio porque de vez en cuando se entrecorta. No sé si... Gracias. Adrián, lo mismo. Bueno, pues obviamente estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho tanto Javier como Pedro. A mí me gustaría igual centrarme un poquito más en qué hacer, ¿no? Cuando el aspirante es aspirante, antes de ser candidato, decide a qué dominio aplicar y decide a qué nivel aplicar, ¿no? Cómo aplicar a los niveles B o A, ¿no? El punto clave aquí es la complejidad, ¿no? Entonces, bueno, pues la complejidad tenemos a través de unos indicadores, hay 3 grupos, ¿no? De la capacidad, el contexto, la dirección y liderazgo, y 10 indicadores de complejidad. Entonces, cuando alguien quiere aplicar al nivel B, pues sabemos que esa persona tiene que al menos haber dirigido durante 5 años proyectos complejos. Y que este grado de complejidad pues debería ser de 25 puntos, ¿vale? De estos indicadores. Ejercicio que debería hacer como mínimo en la fase de cuando es aspirante, ¿no? Porque hay veces que nos encontramos que una persona trabaja mucho y el evaluador trabaja mucho en la fase de currículum, autoevaluación, lista de proyectos, y ahí es cuando hay que decidir si realmente estamos alineados con los criterios del ITMA o no para pasar al siguiente paso, que es la preparación del STAR, que entonces ahí sí que es una inversión muy grande de tiempo por parte del candidato y por parte del evaluador a la hora de evaluarlo, ¿no? Entonces tenemos que tener claro esos criterios de complejidad. Si alguien quiere aplicar al nivel A, que es el máximo nivel en cuanto a complejidad, pues debe saber que necesita 32 puntos de esos indicadores de complejidad y que durante 5 años ha tenido que realizar proyectos muy complejos y al menos 3 de esos años a nivel estratégico, ¿no? Entonces, el que aplique a esos niveles, pues tiene que tener muy claro que esos requisitos los tiene cubiertos, los tiene evidenciados y los puede defender, incluso con algunas referencias. Porque si no, este camino lleva un poco a la frustración, ¿no? Con todo lo que he trabajado, pues me han suspendido, ¿no? Aunque no se aprueba ni suspende, ¿no? Pero se queda esa sensación, todo el esfuerzo, y al final me dicen que no cumplo con ciertos criterios. Entonces, fundamental la parte de cuando la persona es aspirante. Cerremos bien los criterios, evaluemos bien ciertos límites, ciertas normas, para que luego todo el proceso vaya más rodado y ya entonces evaluamos todos los indicadores de desempeño, indicadores de competencia, todos los elementos de competencia. Todo eso viene un poco después, con la misma importancia, pero trabajando paso a paso, ¿no? Excelente, Adrián. Importante el matiz que haces. Los 3 lo habéis, en mi opinión, dejado muy claro, pero tu remarque respecto al requisito adicional del nivel A, que es estrategia, liderazgo y el impacto que ello ha tenido en el manejo de la complejidad, es un tema relevante. Y esto es un tema humano, y aquí me gustaría remarcar el mensaje a la audiencia, a los aspirantes. El aspirante es el futuro candidato, ¿eh? Cuando una persona se prepara y aplica, mientras no se verifican lo que acaba de decir Adrián, que son el cumplimiento de los criterios de aplicabilidad, el aspirante no se confirma como candidato. El tema es relevante porque uno hace las autoevaluaciones y todos siempre nos vemos mucho más guapos de lo que somos en la foto. La autoevaluación, tanto de complejidad
como la evaluación de habilidades y destrezas sirven a los candidatos para verificar, más allá del cumplimiento de los requisitos, cuál es el perfil de ese candidato y cómo, dependiendo de los resultados de las distintas fases, podrán abordar la entrevista. Y esa es mi siguiente pregunta, y aquí tendríamos que ser lo más concretos posibles. ¿Cuál es el valor que os aporta como evaluadores la entrevista? La entrevista es el final de una fase larga, son 4 apartados, 4 fases, 4 etapas, especialmente para niveles con experiencia, Cs, Bs y As. ¿De qué sirve la entrevista? ¿Qué valor aporta la entrevista para vosotros como evaluadores, persiguiendo terminar el proceso evaluador del candidato que hasta ese momento ha sido prácticamente documental? De manera concisa, Javier. Sí, bueno, yo casi lo había adelantado un poco, es decir, la entrevista permite, pues, dependiendo de cómo está hecho el informe STAR y cómo están planteados los desafíos del proyecto en los informes ejecutivos, pues permite preguntar dudas que no se ven claros, algunas asociaciones de cosas que se han hecho con indicadores clave de competencia y de desempeño que no se ven claros, entonces se incide sobre eso, ¿no? Se ve, como previo a la entrevista, pues se ha hecho ya un mapa de las competencias que se ve que más o menos el candidato que se deducen del informe inicial, pues incide en aquellas que no están presentes, ¿eh? Y eso yo creo que de una manera pues ejecutiva, es decir, muchas veces en la entrevista a mí me ha pasado que ya te has dado cuenta de que sí, de que un elemento de competencia has visto que él o la candidato lo tienen, ¿no? Y cambias a otro tema y muchas veces parece como que les estás interrumpiendo, ¿no? También a veces lo advertimos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final somos notarios, entonces si un determinado elemento de competencia ya está cubierto, vamos a otro, no vamos a perder tiempo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco eso, ¿no? El buscar esas competencias. Cuando el informe STAR no está en ese formato, pues entonces es un poco más complicado, porque de alguna manera hay que provocar en el candidato pues que cuente situaciones en donde haya ese... Y una cosa importante también, para finalizar. Aquí evaluamos las competencias del sistema INMA, que es un sistema de gestión de proyectos, programas y carteras, ¿eh? Entonces, también es muy típico que nos encontramos al candidato que se centra exclusivamente en la faceta tecnológica, si queréis, en la ingeniería del proyecto y no en la dirección del proyecto, ¿no? Entonces, ahí hay que hacérselo entender y reconvertirle, ¿no? a que realmente lo que estamos evaluando no es la ingeniería del proyecto, sino cómo se ha gestionado el mismo. Eso es un poco lo que vamos buscando. Muchas gracias, Javier. Y eso es cierto, es un tema importante para la audiencia. Estamos evaluando a la persona, se evalúa al individuo acerca de cómo se manejó él y cómo manejó a los demás, ciertamente a través de los requisitos y las definiciones del estándar de la ICB. El informe STAR no es un informe del proyecto, indirectamente sí, pero es el informe de la dirección del proyecto. Cómo aborda el candidato los desafíos de la dirección del proyecto. Una parte es la visión tecnológica ingenieril, pero no es la única. Y muchas veces pues hay muchos proyectos que no son proyectos de ingeniería, tienen otra naturaleza los entregables. También de manera breve, Pedro. Yo creo que la entrevista es la última etapa y la más importante desde mi óptica. Y yo, como creo que puede haber varios candidatos o que están hoy en el webinar o pueden en el futuro pues verlo, suele ser además la que más miedo tiene un candidato. Hemos visto candidatos que entran pues nerviosos, etcétera. Si os vale como recomendación, yo diría que en mi experiencia, en los años que llevo de evaluador, normalmente la entrevista suele salir bien, porque el candidato va a mostrar
cómo ha ido aplicando las competencias y además va a tener el tiempo no encorsetado en un mero informe, sino teniendo el tiempo de explicarlo de su viva voz como lo ha hecho. Yo creo que eso en general ayuda al candidato. Para mí la entrevista es, las distintas fases, como he ido comentando, puedes ir teniendo dudas, cuestiones, preguntas, y creo que es la entrevista donde realmente vas a poder cerrar o verificar todas esas. Si el informe STAR está muy bien redactado, etcétera, pues normalmente darás más competencias por revisadas y como notario del reino, pues daremos fe de menos, del reino ITMA, daremos fe de más cosas con otros elementos que puede ser el informe STAR, pero no, o a veces puede ocurrir también que el propio informe STAR pues da a entender ciertos aspectos que la entrevista luego falla el candidato, ¿no? Con lo cual yo diría también que la entrevista suele ser, uno, el punto donde ayuda más al candidato a lucirse, en mi opinión personal, con lo cual no le tengáis miedo a la entrevista, todo lo contrario, creo que es la que más os puede ayudar. Dos, pero la entrevista es la realidad. Es decir, ¿dónde os vais a abrir? No vais a tener un informe donde podamos interpretar, sino ahí vamos realmente a poderos evaluar tal como sois. Y yo coincido con lo que has comentado, Jesús. Evaluamos a la persona, no evaluamos al proyecto. O sea, no evaluamos la complejidad del proyecto, evaluamos cómo la persona, cómo el candidato ha sido capaz de gestionar esas distintas complejidades, competencias que tenemos que observar y tenemos que evidenciar. Por lo tanto, un buen proyecto normalmente puede ayudar al candidato, sobre todo si es complejo, etcétera, pero no tiene por qué ser el único elemento para poder en una entrevista, digamos, acabar certificándole. Es decir, puede ser el proyecto menos complejo, pero ha sido un gran candidato donde ha sido capaz de demostrar qué competencias ha aplicado para el nivel requerido. Entonces, ese sería un poco mi resumen. No tengamos miedo a la entrevista, aunque algunos candidatos entran con un cierto miedo, y yo creo que suele ser ayudar más a clarificar y a poder recolectar esas evidencias. Para mí es la fase de todo el proceso donde a mí al menos me ayuda más. Muy bien, pues sobre lo que comenta Pedro, también me gustaría a mí añadir algo más, ¿no? Creo que efectivamente la entrevista es el escenario ideal donde nosotros los evaluadores pues tenemos una herramienta muy potente que es la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos en la entrevista? Pues buscamos la coherencia. Es decir, tenemos la autoevaluación, el currículum, el listado de proyectos, el resumen ejecutivo, el STAR, incluso el examen. Buscamos hablar con el candidato para entender que todo es coherente y que todo está alineado. En cuanto, por ejemplo, a la complejidad, pues ahondar un poco en el impacto estratégico que comentábamos antes para el A, los matices, tratar de entender las evidencias, porque lo difícil de nuestro ejercicio como evaluadores es objetivizar, ¿no? Objetivizar cosas que a veces son un poco etéreas en cuanto a matices. Algo es complejo o la complejidad es alta o es muy alta. Esa serie de matices son las que tratamos de destilar en la fase de la entrevista, ¿no? Además aprovechamos el momento en el que el candidato es probablemente más real, ¿no? Tiene que improvisar, le forzamos a tirar de sus recuerdos y podemos entender que realmente lo que sí ha vivido, lo que ha escrito, ¿no? Y por supuesto, ya lo comentaba antes tanto Javier como Pedro, ¿no? Buscamos complementar elementos de competencia o indicadores de competencia aplicables que nos hayan quedado dudosos o que no hayamos sido capaces de ver reflejados en toda la documentación que el candidato pues, nos ha presentado. Bueno, pues muchas gracias y tanto por cubrir y estáis demostrando vuestras competencias como evaluadores, ¿no? Porque la caída de la red a veces nos sucede también, ¿no? Mientras estamos realizando pruebas. Son ventajas e inconvenientes de vivir en este mundo digital. Pues gracias por mantener vivo el coloquio. Vamos a intentar responder de una manera lo más concisa posible al resto de preguntas.
A mí me gustaría también, evidentemente, uno de los requisitos de la acreditación es mantener el rigor, mantener la independencia y la confidencialidad. Pero es bueno que de vez en cuando contemos alguna anécdota, manteniendo la debida confidencialidad. Seguro que a lo largo de los muchos años que lleváis evaluando, podríais contarnos alguna anécdota corta y concisa, en el sentido de enviar un mensaje de tanto lo que no tienen que hacer como lo que tienen que hacer los candidatos, ¿no? Cuando alguna anécdota que poder compartir con la audiencia, que sea a modo de metáfora o a modo de ejemplo. Y casi, precisamente por temas de confidencialidad, ciertos patrones comunes más que anécdotas, ¿no? Uno de ellos es que precisamente ya habéis hablado de que muchas veces él o la candidata que entran con miedo a la entrevista, lógicamente, normalmente se rompe el hielo, los evaluadores le explican que somos notarios, que no es una cuestión de examen, ¿no? Y lo que sí que es cierto es que me he encontrado muchísimos casos en donde a lo largo de la entrevista se van dando cuenta los propios candidatos de que son buenos directores de proyectos, de que realmente van respondiendo bien a las preguntas que se les hacen, van entendiendo cuál es el objetivo de las preguntas y responden en consecuencia. Y entonces, pues eso yo creo que también es positivo, ¿no? Como autoafirmación. Y en plan contrario, pues muchas veces también ha pasado, lo he detectado muchas veces, ¿no? Que pues hay muchísimos candidatos, en muchos casos directores de proyectos muy importantes en cuanto a presupuesto, en donde pues lo que serían las competencias de personas y las competencias de práctica pues andan sobrados, que se dice habitualmente. Pero muchas veces cuando llegamos a la parte de perspectiva, pues digamos como que se desinfla, ¿no? Y eso es un aspecto que a las personas que se quieran certificar, yo lo digo como consejo, es decir, que traten de incidir pues en la relación, en lo que es el alineamiento del proyecto con la estrategia, el por qué tu proyecto es importante, en qué contribuye, cuáles son los flujos de poder entre las partes interesadas del proyecto. Son aspectos que pues detecto que muchas veces importantes, en relevantes directores y directores del proyecto, pues no lo cubren. Con lo cual, pues a lo largo de la entrevista se van dando cuenta de que son muy buenos directores de proyecto, pero cuando llega la parte de perspectiva, pues tienden a desinflarse. Por eso, pues contamos ese pequeño truquillo para que se incida precisamente en eso. Gracias, Javier. El proyecto en su contexto es otra de las diferencias del modelo. No se dirige el proyecto de la misma manera en Valladolid que en Sevilla, que en América Latina o que en algún país de Asia o en Estados Unidos. El contexto, la perspectiva, es algo que va a condicionar la manera en la que el director de proyecto muestra su grado competencial. Pedro, ¿alguna historia que contar? Pues lo iba a enfocar como evaluadores. Quizás en algunos casos hemos tenido la suerte de evaluar no solo a candidatos de España, sino a candidatos de otros países. Y recuerdo un candidato que para mí ha sido la persona que más me ha impactado, ya no como en sí, como proyecto, candidato, sino lo que era él como personaje. Un candidato de Corea, excelente, un proyecto excepcional, un hombre, vamos, espectacular a todos los niveles de las cosas que hacía, y me llamó la atención como evaluador. Yo digo, bueno, estoy evaluando a una persona que quizás él, por su propia trayectoria, me da a mí 100 vueltas. Es decir, es lo que hablábamos antes de lo que enriquece también a la otra parte, en este caso como evaluadores en este proceso. Incluso pues anécdotas, esta persona pues había conocido o había asesorado a algún dirigente pues de un organismo a nivel mundial. Es decir, impresionante. De esta persona y de ese proceso de certificación yo guardo en mi corazón pues uno de mis mejores recuerdos y una de las mejores experiencias que tengo como evaluador. Y
No digo que no ha habido candidatos excepcionales en España, que lo hemos tenido, pero aquí conjugábamos una persona internacional de una cultura totalmente distinta a la española, como es la coreana, por cierto, aplicando los mismos modelos de certificación, que yo creo que eso es un plus de ITMA. Allá donde estés certificaremos de la misma forma y con los mismos valores y con los mismos rangos de exigencia. Dos, lo que esta persona en sí, bueno, pues en ese proceso de entrevista fui capaz de captar que fue un aluvión de aspectos impresionantes, con lo cual me quedo con esa certificación, que recordarás, Jesús, también bastante bien, me imagino. La recuerdo muy bien porque además es un personaje y efectivamente es una demostración de que a pesar de las diferencias culturales, pues una persona que se traslada desde Corea del Sur a evaluarse a un organismo europeo español, en inglés obviamente, pues denota no solamente el desafío de una persona que para nada probablemente, habida cuenta de su estatus, necesitaba este reconocimiento, pero lo buscaba para él, ¿no? que es el valor de la certificación, ¿no? Lo que llamamos el plan de brechas competencial. Más allá del reconocimiento, que te sirva para poder mejorar, ¿no? Es uno de los aspectos que realmente ponen más en valor, si cabe, esta evaluación de competencias. Como acabas de decir, el modelo permite evaluar de una manera lo más objetiva posible las distintas aproximaciones culturales en la dirección de proyectos, ¿no? Obviamente para un nivel A se le exigen muchísimas más cosas, ¿no? que para otro nivel. Gracias, Pedro. Ha sido un buen recuerdo y un buen ejemplo, ¿no? Adrián, seguro, porque tú también has tenido muchas de estas experiencias, ¿no? Sin duda, sin duda. A ver, yo quería poner la anécdota un poco alineada con lo que comentó Pedro anteriormente, ¿no? De que las personas tienen que afrontar la entrevista desde la máxima tranquilidad, porque normalmente las entrevistas van bien y se sacan cosas positivas de ellas, ¿no? Pero sí es cierto que esto fue pues, igual hace 3 o 4 años, antes de la pandemia, cuando las entrevistas eran presenciales, ¿no? Y bueno, pues estábamos con la ICB3 porque recuerdo que teníamos un candidato que iba muy bien, ¿vale? Candidato a nivel B, que con una documentación previa muy potente, un STAR muy bueno, un examen también muy bueno, y decidimos pues poner a prueba su autocontrol, ¿no? El evento de competencia de autocontrol antes del ICB3, que ahora supongo pues que serán autogestión, autorreflexión o integridad, ¿no? La equivalencia. Vale, pues entonces decidimos pincharle un poquito porque todo iba demasiado bien, ¿no? Y le preguntamos pues si realmente lo que nos estaba contando él consideraba que era complejo y no meramente complicado, porque pues, le quitaba mucho hierro a lo que estaba haciendo, ¿no? Como diciendo, es que esto que haces o dices no es para tanto, ¿no? Y entonces la pregunta le sorprendió mucho al candidato y le descolocó mucho en ese momento, ¿no? De hecho, pues tuvo una reacción, un pico de reacción en plan, os mato, ¿no? Como que lo que yo estoy haciendo o diciendo no es complejo. Entonces, digamos que tras ese momento, ¿no? No de pánico, pero sí de no estoy nada de acuerdo con vosotros, pues ya digamos se volvió a centrar en la entrevista y desarrolló un poco más y mejor el por qué creía que su proyecto era complejo, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí al menos me sorprendió, ¿no? Que es una de las cosas buenas, ¿no? de este proceso, ¿no? El asombro, ¿no? El cómo una persona que lo estaba haciendo todo perfectamente en ese momento, pues tuvo ese pico de uff, y luego ya se relajó y lo explicó, ¿no? Pero es cierto, la moraleja es vayamos a la entrevista con la máxima pues, confianza en uno mismo, ¿no? Y tratando de defender con total tranquilidad nuestros argumentos, ¿no? Así es, porque como habéis dicho todos, y son válidas vuestras reflexiones, tanto genéricas como específicas, ¿no? La entrevista es la parte que sirve para aclarar lo que es difícilmente
evaluable a nivel documental. Es la parte más delicada donde Javier ha repetido varias veces que si el informe está bien hecho, la entrevista es parte del procedimiento, pero es más complementaria, pero muchas veces no es así. Muchas veces nos encontramos que los evaluadores tenéis que buscar cosas que, por la razón que sea, en las fases anteriores el candidato no ha sido capaz de demostrar, ¿no? Y es el ejemplo que acaba de poner Adrián, ¿no? El hecho de vamos a intentar que el candidato nos responda de una manera buscada ciertamente, porque hay elementos de competencia tremendamente difíciles de evaluar, ¿no? Autorreflexión y autogestión. Orientación a resultados. Conflictos y crisis. Tiene que ser el candidato muy buen comunicador y tiene que ser el candidato experto para, de una manera concisa y precisa, poder comentar a los evaluadores dónde pueden encontrar la aplicación de ese elemento de competencia. Y recordar todo esto, que además las entrevistas, aquellos que lo sepáis menos, tienen un tiempo acotado. Para cada nivel hay una duración y hay que trazar un determinado número de elementos de competencia e indicadores que, a juicio del equipo evaluador, no están lo suficientemente claros. Hay muchas veces que, por la razón que sea, las personas también tenemos días. Podemos haber dormido mal, podemos tener un problema o alguna situación que no nos permita ese día estar como deberíamos de estar. También este es un mensaje importante para los aspirantes, el hecho de cómo prepararse, que también lo han dicho los evaluadores, ¿no? Para ir a esa entrevista estando en la mayor plenitud posible, para abordar los desafíos. Bueno, pues el tiempo desgraciadamente se nos fue y yo tenía aquí una serie de preguntitas más. Me gustaría resumirlo. La evaluación de competencias va más allá de los meros aspectos positivos que obviamente aporta a nivel curricular el reconocimiento internacional de este modelo, de estos niveles de certificación, pero nosotros siempre decimos que la certificación es el punto de partida, no el punto de llegada. La certificación es una herramienta que le sirve a la persona y a su organización para saber cuál es el grado competencial y dónde tiene que mejorar, basado en todo ello. Entonces, ¿qué sugerencia le podríais dar a los futuros candidatos? ¿A qué consejo para acceder a los distintos niveles de certificación? El consejo principal es que se animen a certificarse en cualquiera de los niveles, que se suban al carro del proceso, que el propio proceso te ayuda a discernir en qué nivel tendrías que acudir, ¿no? Entonces, lo primero es animarse a certificarse. ¿Por qué? Porque, evidentemente, la respuesta evidente: tienes un certificado emitido por una asociación profesional internacional de reconocido prestigio a nivel mundial, y eso pues da un marchamo importante. Pero es que, además de eso, todo el proceso de certificación, tal como está diseñado, de competencias en INMA, realmente lo que produce es una mejora profesional. Primero, te obliga a reflexionar en el momento cuando alguien rellena todos los papeles, todos los informes que tiene que rellenar para presentarse a la certificación. Eso obliga a hacer una reflexión muy importante: recabar información, reflexionar sobre los proyectos que has estado llevando, sobre las competencias que has estado llevando, sobre si realmente tú pones en práctica, aunque no hubieses oído hablar en tu vida de indicadores clave de competencia, pero que realmente a lo mejor lo estabas poniendo en práctica, y a lo mejor ves otros que no lo estás poniendo y que deberías ponerlo. Y por último llega el día de la entrevista, y en la entrevista también vas a aprender cosas, ¿no? Todo ello, ya el remate es el informe que se proporciona de lo que se llama brechas, ¿no? Donde te da un camino profesional para seguir, ¿no? Entonces, al final, si juntas toda la reflexión antes del examen, rellenar papeles, todo lo que aprendes y todo lo que reflexionas en el propio proceso, y todo lo que te da el aprender brechas,
resulta que al final lo que tienes es que has aprendido, has mejorado profesionalmente. De paso, tienes un certificado, pero fundamentalmente lo importante es que has reflexionado y has mejorado como profesional. De hecho, quizás lo podría haber dicho antes como anécdota, ¿no? Alguna persona que he conocido que se planteaba certificar, dice, uy, pues que vale dinero, ¿no? Cuando ha terminado todo el proceso, cuando se ha metido en el proceso y cuando ha terminado, dice, realmente es barato porque lo que he crecido profesionalmente compensa, desde luego, a mayor. Es decir, no me lo imaginaba. Y eso yo creo que es algo, digamos, singular del sistema de certificación INMA con respecto a otros sistemas donde, bueno, pasas unas pruebas y ya está. Pues, Pedro. yo no, la verdad, Javier, tenía 2 o 3 ideas y me las has pisado una a una, pero quizás por resaltar la última, o una de las últimas que has dicho, yo lo recomendaría porque esto da valor al candidato. Es decir, incluso más que el propio certificado, el que hayas tenido que pasar por las distintas fases te hace reflexionar de dónde estás, y tanto el candidato como nosotros como evaluadores vamos a ir proponiendo un plan de brechas para, nuestro entender, prepararte para los siguientes niveles, con lo cual no solo es el propio certificado en sí, sino que este proceso te prepara para los siguientes niveles. Entonces, esa sería mi recomendación. Y además así lo debe tomar el candidato, como un proceso de feedback y de aprendizaje en este proceso que le permita mejorar y dar un salto en su próximo carrera, en su próximo destino profesional como director de proyecto. Ahí es donde yo creo que tiene el valor añadido esta certificación. Aparte, pues estamos hablando de un traje hecho a medida, es decir, en este proceso no trabajamos en un proceso tipo test que sacas tantas preguntas acertadas y sigues, sino que vamos a ir o se va acompañando al candidato desde el principio hacia el fin, precisamente para dar este valor. Yo sería la segunda, digamos, aspecto o valor añadido que creo que aporta esta certificación misma. Muchas gracias, Pedro. Y Adrián, como colofón, ¿qué nos cuentas? Pues solo añadir a lo que han dicho ellos, que mi sugerencia es que aprovechen el viaje, ¿no? Cuanto más tiempo se dedique a la preparación, a esa fase, digamos, de aspirante, más sencillo será todo el proceso, más relajadamente lo van a hacer y más útil será para ellos, porque hablamos del autoconocimiento, de la autoevaluación. Ahí es donde hay que invertir el tiempo, ¿no? El poner negro sobre blanco lo que llevas haciendo muchos años y cómo lo llevas haciendo. Entonces, ahí es donde merece la pena invertir tiempo. Y luego el resto sale solo. El estar, a partir de ahí, pues sale bastante solo, recordando ciertos ejemplos y ciertas formas de trabajar. Y la entrevista, teniendo todo lo anterior bien documentado y bien reflexionado, es un trámite. Perfecto. Pues lamentablemente the time flies, y se nos fue rápidamente. Ha sido un auténtico placer compartir con vosotros, reiteraros mi agradecimiento y el del organismo certificador, el de la Asociación Española y el de la comunidad internacional. Sois un ejemplo y una referencia a seguir. Y Ángel acaba de poner en el chat el link para el registro del siguiente webinar, que será este mismo mes, a finales, el día 27, otro miércoles a la misma hora, donde vamos a ver la otra parte, la otra cara de la moneda, porque vamos a ver a candidatos certificados en distintos niveles, para que ellos nos cuenten lo mismo que ahora nos han contado los evaluadores, pero desde la otra parte de la mesa, ¿no? Cómo han tenido que hacer, cuál fue el esfuerzo, cuál es el valor que ha generado la certificación. Algunos de ellos están recertificados y vamos a tener niveles A, vamos a tener niveles B y vamos a tener niveles C. Y continuaremos también en otras series con otros testimonios de otros roles y otros perfiles, porque la intención es también ver
el valor de todo esto desde el joven director de proyectos, niveles D, y sobre damas, mujeres, dirigiendo proyectos también en distintos niveles de certificación, ¿no? No es nada que sea lineal, y la intención es compartir un amplio espectro de puntos de vista, de experiencias acerca de qué valor aporta la certificación, con matices, dependiendo de personas, dependiendo de roles, dependiendo de funciones. Pero la figura del evaluador, que es la sesión del día de hoy, es lo que realmente aporta valor a esta certificación. Porque, como veis, son dos personas que tienen que dedicar como mínimo el mismo tiempo, el mismo esfuerzo que ha realizado el candidato para que de manera objetiva, imparcial y transparente busque el cumplimiento que el reglamento exige para cada nivel. Es el valor que aporta de una certificación hecha por personas, para personas, con personas. No existe otro modelo que pueda realizar esta evaluación. Y es el punto de partida, no el punto de llegada. Pues una vez más, Javier, Pedro, Adrián, infinitas gracias, y a todos los que nos habéis acompañado en la tarde de hoy, gracias también por estar ahí, y quedamos emplazados para el próximo webinar, repito, miércoles 27 del mes de abril, a la misma hora, a las 16, a las 6 de la tarde, hora central europea, para ver la otra cara de la moneda, que nos cuentan las personas certificadas. Pues cuidaros y happy projects, y seguimos en contacto. Adiós. Feliz tarde. Gracias. Muchas gracias.